Un espejo que parpadea un segundo después que tú. Pasos en el piso de arriba, del apartamento que lleva un mes vacío. Una niña de uniforme escolar sola a la 1 de la madrugada, que desaparece del asiento trasero del taxi sin abrir la puerta. Y una voz de madrugada repitiendo el nombre de un bebé, en un cuarto donde no hay nadie. 4 personas reales. 4 noches que no tienen explicación. Estas son sus palabras, exactamente como las escribieron. Apaga la luz. Empezamos. El primer relato de esta noche llegó desde Bogotá, Colombia. Lo firma una mujer llamada Daniela. Tiene 31 años y dice que tardó casi 2 en animarse a escribirlo, que varias veces empezó y lo borró, que hay cosas que cuando las escribes sientes que las invocas de nuevo, pero finalmente lo hizo, y esto es lo que nos cuenta. Hola Noctaris, no sé bien por qué me cuesta tanto escribir esto. Han pasado casi 2 años, y sin embargo mientras lo hago siento que algo en la habitación cambia, como si el aire se volviera más denso, como si algo despertara al recordarlo. Voy a intentarlo de todas formas. Todo comenzó una noche de enero. Vivía sola en un apartamento pequeño en el 5º piso de un edificio viejo. Era un lugar tranquilo, o eso creía. Esa noche no podía dormir. Eran las 2 y algo de la mañana, y yo estaba en la cama mirando el techo con esa sensación de cansancio que no se convierte en sueño. Decidí levantarme a tomar agua. El pasillo de mi apartamento era corto. De la habitación a la cocina había apenas unos pasos, pero para llegar tenía que pasar frente al espejo. Era un espejo grande, de cuerpo entero. Lo había comprado hacía unos meses en un mercado de pulgas. Me había parecido bonito. Marco de madera oscura, antiguo pero en buen estado. Esa noche cuando pasé frente a él me detuve. No sé por qué lo hice. Fue algo instintivo, como cuando sientes que alguien te llama sin escuchar ninguna voz. Me detuve y me miré. Era yo. Mi cabello revuelto, mi pijama gris, mi cara de no haber dormido. Todo normal. Seguí caminando hacia la cocina. Tomé mi vaso de agua y en el camino de regreso volví a pasar frente al espejo. Esta vez no me detuve por instinto. Me detuve porque algo estaba diferente. Mi reflejo estaba ahí. Era yo. Misma ropa, mismo cabello, misma postura. Pero no se había movido igual que yo. Yo había caminado de derecha a izquierda para llegar a mi posición frente al espejo. Mi reflejo había llegado desde el lado contrario. Me quedé paralizada. Pensé que era el cansancio, que mi cerebro estaba jugándome una mala pasada, que simplemente no había prestado atención. Levanté la mano derecha. Mi reflejo levantó la mano derecha. Moví la cabeza hacia un lado. Mi reflejo movió la cabeza hacia el mismo lado. Todo parecía normal, pero había algo en sus ojos que no era normal. Mis ojos cuando estoy cansada se ven apagados, pequeños, pesados, y los ojos de mi reflejo estaban abiertos, completamente abiertos, demasiado abiertos, como si no parpadeara, como si estuviera mirando algo que yo no podía ver desde mi lado. Parpadeé. Mi reflejo parpadeó, pero no al mismo tiempo. Primero parpadeé yo, y un segundo después parpadeó él. Un segundo que en condiciones normales no notarías, pero a las 2 de la mañana sola en un pasillo oscuro ese segundo fue eterno. Retrocedí un paso. Mi reflejo retrocedió un paso. Avancé 2 pasos. Mi reflejo avanzó 2 pasos. Parecía sincronizado. Parecía correcto. Pero yo seguía sintiendo que algo estaba mal, que lo que me miraba desde ese vidrio no era exactamente yo, que era algo que me estaba estudiando, que aprendía mis movimientos mientras yo los hacía. Esa noche no volví a dormir.
que me quedé en la cama con la luz encendida dándole la espalda al pasillo. No quería ver el espejo. No quería saber si seguía ahí mirando hacia mi habitación desde la oscuridad del pasillo. A la mañana siguiente, me convencí de que había sido el cansancio. Seguí con mi rutina. Fui al trabajo. Volví a casa. Intenté no pensar en eso, y durante varios días no pasó nada. Hasta el jueves de esa misma semana. Esa noche sí me dormí rápido. Estaba agotada. No sé a qué hora fue. Creo que pasada la medianoche. Me desperté de golpe, sin saber por qué, sin ruido, sin pesadilla, sin ningún motivo aparente. Solo abrí los ojos y estaba despierta. La habitación estaba oscura, pero la puerta del cuarto estaba entreabierta, y por esa abertura entraba un hilo de luz tenue del pasillo, o lo que parecía luz, era más bien un brillo suave, frío, sí, como el que emite una pantalla apagada, o un espejo cuando refleja algo que no debería reflejar. Me quedé quieta, mirando esa línea de luz por la abertura de la puerta, y entonces lo vi. En esa línea de luz había una silueta. Era delgada, alta, completamente inmóvil. Estaba parada frente al espejo en el pasillo. Traté de convencerme de que era mi propio reflejo, de que la puerta entreabierta estaba generando algún ángulo extraño. Pero la silueta no era mi forma. Era más alta, los hombros más anchos, la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Me quedé sin respiración. No podía moverme, no podía gritar, no podía hacer nada más que mirar esa figura parada frente a mi espejo, en la oscuridad de mi pasillo. Y entonces la figura levantó una mano, despacio, y la apoyó sobre el vidrio. Desde adentro, no desde el pasillo, desde adentro del espejo. La mano presionó el vidrio como si estuviera empujando desde el otro lado, como si quisiera salir. Grité. Encendí la luz de la habitación de un manotazo. Salté de la cama y abrí la puerta del cuarto de golpe. El pasillo estaba vacío. El espejo estaba ahí, inmóvil, reflejando el pasillo vacío, reflejándome a mí con la cara desencajada y el corazón en la garganta. No había nadie, no había ninguna mano sobre el vidrio, pero en la superficie del espejo había algo, una marca, tenue, casi imperceptible, como el rastro que deja una mano cuando presiona el vidrio desde el otro lado. 5 dedos, más largos de lo normal, apuntando hacia afuera. Al día siguiente saqué el espejo del apartamento. Lo dejé en el pasillo del edificio y esa misma tarde había desaparecido. Alguien lo recogió. Timo, y a veces pienso en esa persona, en que probablemente lo llevó a su casa, en que probablemente lo colgó en su pasillo, en que probablemente alguna noche se levantó a tomar agua y se detuvo frente a él sin saber por qué. No volví a ver nada en ese apartamento. Pero hay algo que todavía me inquieta. Desde esa noche, cuando me miro en cualquier espejo, tardo un segundo más de lo normal en apartar los ojos, porque hay una parte de mí que todavía espera ver ese parpadeo, ese segundo de diferencia, esa mirada que no es exactamente la mía. El segundo relato de esta noche llegó desde Guadalajara, México. Lo firma un hombre llamado Tomás, 44 años, trabaja en construcción. Dice que no es de los que creen en estas cosas, o que no lo era, que lo que vivió no le dejó otra opción que cambiar de opinión. Esto es lo que nos escribió. Hola Noctaris, no soy de los que mandan este tipo de mensajes. La verdad nunca pensé que lo haría, pero llevo meses cargando esto y ya no sé dónde más dejarlo. Así que aquí va. Hace 3 años viví en un edificio de 5 pisos en una colonia del centro de Guadalajara. Yo vivía en el 4º piso. En el 5º, el último, vivía un señor mayor. Lo llamaré Don Aurelio. Don Aurelio era un hombre tranquilo, silencioso, de esos que saludan con un gesto y no necesitan más que eso.
Llevaba años en ese edificio y, según la administradora, había sido uno de los primeros inquilinos. Vivía solo, nunca recibía visitas, nunca hacía ruido. Lo veía de vez en cuando en el elevador o en la entrada, nada más. Una mañana de octubre la administradora tocó mi puerta. Me informó que don Aurelio había fallecido la noche anterior. Al parecer había muerto mientras dormía, sin dolor, sin aviso. Le habían encontrado en su cama con los ojos cerrados como si simplemente hubiera decidido no despertar. Me dio algo de tristeza. Aunque no lo conocía bien, era parte de ese edificio. Era parte de esa rutina silenciosa que uno construye sin darse cuenta con los desconocidos que habitan cerca. Lo velaron, lo enterraron y el quinto piso quedó vacío. Durante las primeras semanas no pasó nada. El apartamento de don Aurelio permaneció cerrado. Nadie lo rentó y nadie lo visitó. Solo estaba ahí sobre mi cabeza vacío y en silencio. Fue un mes después cuando empecé a escuchar los pasos. Al principio no les di importancia. Los edificios viejos hacen ruidos, las estructuras se acomodan, las tuberías hablan por las noches. Pero estos no eran ruidos de estructura, eran pasos, lentos, regulares, de un extremo al otro del apartamento, como los pasos de alguien que camina de la sala al cuarto y del cuarto a la sala una y otra vez sin detenerse. La primera noche que los escuché miré el techo y conté: 8 pasos hacia un lado, pausa, 8 pasos de regreso, 8 pasos hacia un lado, pausa, 8 pasos de regreso, durante casi una hora. Al día siguiente le comenté a la administradora que quizás alguien había entrado al apartamento, y que tal vez un familiar había venido a recoger las cosas de don Aurelio. Ella me miró rara. Me dijo que nadie tenía llave, que don Aurelio no tenía familia conocida, que el apartamento estaba sellado y que ella era la única con acceso. Esa noche los pasos volvieron, a la misma hora, con el mismo ritmo: 8 pasos hacia un lado, pausa, 8 pasos de regreso. Esta vez me levanté, subí al quinto piso, me paré frente a la puerta del apartamento y escuché. Silencio. No se escuchaba nada desde afuera, pero yo podía sentir algo, una presión detrás de la puerta, como cuando sabes que hay alguien al otro lado aunque no haga ningún ruido. Toqué la puerta, 2 golpes cortos, nada. Regresé a mi apartamento y apenas cerré mi puerta los pasos volvieron a empezar. Esto se repitió durante semanas, todas las noches, a la misma hora y con el mismo ritmo: 8 pasos hacia un lado, pausa, 8 pasos de regreso. Empecé a acostumbrarme, o a intentarlo. Me ponía audífonos, subía el volumen del televisor, trataba de ignorarlo, pero hay cosas que no se ignoran, que se instalan en tu cabeza y permanecen ahí aunque pongas toda la música del mundo. La noche que todo cambió fue un martes de diciembre. Eran casi las 3 de la mañana. Los pasos habían empezado como siempre: 8 hacia un lado, pausa, 8 de regreso. Yo estaba en la cama mirando el techo contándolos como hacía todas las noches, cuando de pronto se detuvieron, no al final de un recorrido, en medio, después del cuarto paso. Se detuvieron y no volvieron. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Era un silencio tenso, expectante, como el que hay antes de que algo pase, y no después. Me quedé quieto, esperando, sin saber qué esperar, y entonces escuché otra cosa. No pasos, un golpe, un solo golpe seco en el techo, justo encima de mi cama, como si algo hubiera caído, o como si alguien hubiera golpeado el suelo con el puño para llamar mi atención. Me senté en la cama, el corazón acelerado. Miré hacia el techo como si pudiera ver algo a través del concreto. Y entonces,
escuché el sonido que todavía hoy me hace imposible dormir con la luz apagada. Mi nombre. Alguien dijo mi nombre, no en voz alta, no como un grito, en voz baja, ronca, directa, como alguien que sabe exactamente dónde estás y no necesita levantar la voz para que lo escuches. Me llamó una sola vez, Tomás. Así nada más, con una calma que no era humana, con una familiaridad que me heló la sangre, porque no era la voz de un extraño, era la voz de alguien que me conocía. Salí de ese apartamento esa noche. Me fui a casa de un amigo con lo puesto. No le expliqué nada. Solo le dije que necesitaba dormir ahí. Él no preguntó. Gracias a Dios no preguntó. Al día siguiente volví por mis cosas. Fui directo al apartamento. Agarré lo esencial y me fui. Hablé con la administradora. Le dije que dejaba el lugar, que pagaría el mes que faltaba pero que no volvía. Ella me miró con una expresión que no supe leer bien. No era sorpresa, era más bien resignación, como si ya hubiera tenido esa conversación antes. Antes de irme le pregunté algo que no había preguntado antes. Le pregunté cuántos inquilinos habían vivido debajo de don Aurelio en los últimos años. Ella dudó. Luego me dijo que yo era el cuarto en 5 años, y le pregunté por qué se habían ido los anteriores. No me respondió de inmediato. Se quedó en silencio un momento demasiado largo, y luego dijo algo que no he podido dejar de pensar desde entonces. Todos se fueron de noche, con lo puesto, y ninguno quiso contar por qué. No sé qué era lo que caminaba en ese 5º piso. No sé si era don Aurelio que no sabía que había muerto, o si era algo que llevaba mucho más tiempo ahí que él. Lo que sí sé es que conocía mi nombre, y eso es lo único que necesito saber para no volver jamás. Estimados oyentes, vamos a hacer una pausa breve en este camino. 2 relatos, 2 personas reales, 2 noches que los cambiaron para siempre. Y todavía quedan 2 más. Si esta noche los estoy acompañando en la oscuridad de la manera correcta, hay algo muy simple que pueden hacer. Suscríbanse a Noctaris, activen la campanita y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan esta noche, porque me gusta saber en qué rincón del mundo hay alguien despierto cuando todos los demás duermen. Ya están listos. Continuamos. El tercer relato llegó desde Lima, Perú. Lo firma un hombre llamado Rodrigo, 38 años, taxista nocturno desde hace casi una década. Dice que en sus años manejando de noche ha visto de todo: borrachos, gente llorando, parejas peleando, gente que se queda dormida y hay que despertar con cuidado. Dice que creía haberlo visto todo, hasta esa noche. Hola Noctaris, nunca pensé que iba a escribir algo así. Soy una persona práctica, de las que necesitan ver para creer, pero hay cosas que uno ve y de todas formas no puede creer. Esta es una de esas. Era una noche de miércoles, poco después de la 1 de la mañana. Había dejado a un pasajero en una zona residencial al sur de la ciudad. Era una zona tranquila, calles limpias, bien iluminadas, de esas donde uno no espera que pase nada fuera de lo común. Pues iba de regreso al centro buscando más viajes cuando la vi. Estaba parada al costado de la carretera. Era una niña, tendría unos 8 o 9 años. Vestía un uniforme escolar, falda azul oscuro, camisa blanca, medias hasta las rodillas. Estaba completamente sola, a la 1 de la mañana, en una calle residencial, sin ningún adulto cerca. Frené de inmediato, bajé la ventanilla y le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda, si estaba perdida. La niña me miró. Tenía el cabello recogido en 2 trenzas y la cara limpia, sin lágrimas, sin miedo. Solo me miraba con una calma que no era normal para una niña sola de madrugada. Me dijo que necesitaba llegar a su casa.
que se había perdido. Le pregunté dónde vivía. Me dio una dirección, una calle y un número, con una precisión que me pareció extraña para su edad, como si la hubiera repetido muchas veces, como si llevara mucho tiempo diciéndosela a distintas personas. Le dije que subiera, que la llevaba. La niña abrió la puerta trasera y se sentó. Acomodó su mochila en el regazo. Le puse el seguro a las puertas, como siempre hago con los menores, y arranqué hacia la dirección que me había dado. Durante los primeros minutos no habló. Yo tampoco. Iba concentrado en el camino, y de vez en cuando miraba por el retrovisor para asegurarme de que estuviera bien. Siempre estaba en la misma posición, con la mochila en el regazo, mirando hacia adelante, pero no por la ventana, mirando hacia el asiento del copiloto, hacia un punto fijo que no era nada. Al rato le pregunté cómo se llamaba. Me dijo que Valentina. Le pregunté por qué estaba sola tan tarde. Hubo una pausa, y luego me dijo que había ido a visitar a su abuela y que se le había hecho tarde. Algo en su tono no encajaba. No era el tono de una niña que da explicaciones. Era el tono de alguien que repite una respuesta preparada. Llegamos a la calle que me había indicado. Era una calle tranquila, con casas a ambos lados, jardines pequeños, rejas de metal. Le pregunté cuál era su casa. Señaló hacia el fondo de la calle donde las luces de los postes no llegaban bien. Le dije que me indicara cuándo debía detenerme. Avancé despacio. Cuando llegamos al fondo de la calle me dijo que era ahí. Era una casa como las demás, reja de metal, jardín pequeño, fachada oscura, pero no había luces adentro, ninguna ventana iluminada, ninguna señal de que alguien estuviera despierto esperándola. Le dije que parecía que no había nadie, que si quería podía esperar conmigo mientras llamábamos a alguien. La niña no respondió. Miré por el retrovisor, y en ese momento sentí que algo dentro de mí se detenía. La niña estaba mirándome, directamente, por el espejo. Sus ojos, que antes me habían parecido oscuros y normales, reflejaban la luz de los postes de una manera que no debería ser posible, como si la luz no rebotara en ellos, sino saliera de ellos. Le pregunté si estaba bien. No respondió. Siguió mirándome por el retrovisor sin parpadear, sin moverse, y entonces habló. Pero no me respondió a mí. Dijo algo en voz baja como si hablara con alguien que estaba sentado a su lado, pero no había nadie a su lado. Las palabras que dijo no las entendí bien. Sonaban como un nombre, repetido 2 veces, en un tono que no era de niña. Era un tono plano, sin emoción, y como una grabación, como algo que repite palabras sin entender lo que significan. Abrí mi puerta de golpe, salí del auto y abrí la puerta trasera para pedirle que bajara. El asiento estaba vacío, la mochila estaba ahí, sobre el asiento, como si la hubiera dejado olvidada, pero la niña no estaba. Miré hacia todos lados. La calle estaba vacía. No había nadie. No había ninguna niña caminando hacia ninguna reja. No había ninguna puerta abriéndose. No había ningún sonido de pasos. Nada. Solo el motor de mi auto y el zumbido de los postes. Me quedé ahí parado sin saber qué hacer. Metí la mano al asiento trasero y agarré la mochila. Era pequeña, de tela azul, con un bordado de flores en la solapa. La abrí. Estaba vacía, completamente vacía, sin cuadernos, sin lápices, sin nada de lo que debería cargar una mochila de niña, excepto una cosa. En el fondo de la mochila había una fotografía, pequeña, en blanco y negro, con los bordes desgastados. Era la foto de una niña, con el cabello recogido en 2 trenzas, con un uniforme escolar, con una sonrisa tranquila y unos ojos oscuros que miraban directo a la cámara. Al pie de la fotografía
Había una fecha, escrita a mano con tinta que se había corrido con el tiempo. Era una fecha de hacía más de 40 años. Dejé la mochila en el suelo, junto a la reja de esa casa. Volví a mi auto. Arranqué, y no paré hasta llegar al centro donde había gente, y ruido y luz. Esa noche no volví a trabajar. Me fui a casa. Desperté a mi esposa. No le conté lo que había pasado. Solo le pedí que se quedara despierta conmigo hasta que amaneciera. Ella me miró raro, pero no preguntó. Me tomó de la mano y se quedó conmigo. Al día siguiente volví a esa calle. De día, con sol, con gente. La mochila no estaba. Toqué en la casa donde la niña me había pedido que me detuviera. Me abrió una señora mayor. Le pregunté si conocía a una niña llamada Valentina que viviera por ahí. La señora me miró un momento y luego me dijo algo que todavía escucho por las noches. Aquí vivía una niña con ese nombre, hace muchos años, pero una noche salió y nunca volvió. Nunca encontraron qué le pasó. La señora cerró la puerta despacio y yo me quedé ahí en esa calle iluminada con el sol de la mañana encima, sintiendo el mismo frío de la madrugada anterior. El último relato de esta noche llegó desde Santiago de Chile. Lo firma una mujer llamada Camila, 36 años, madre de 2 hijos. Dice que es de las personas que necesitan tener todo bajo control, que le cuesta delegar, que le cuesta confiar, que por eso instaló el monitor, para tener todo bajo control, para no perderse nada. Dice que ojalá nunca lo hubiera hecho. Hola Noctaris, escribo esto con mi hijo mayor dormido en la habitación de al lado, con todas las luces del pasillo encendidas y con el monitor apagado. Desde hace 8 meses el monitor está apagado y no pienso volver a encenderlo. Esto es lo que pasó. Mi hijo menor tiene 2 años. Cuando tenía 14 meses, instalé un monitor de audio y video en su habitación. Era un monitor bueno, con visión nocturna, con audio bidireccional. Podía ver y escuchar todo desde mi teléfono, en tiempo real, desde cualquier parte de la casa. Me daba tranquilidad, o me la daba antes. Las primeras semanas todo fue normal. Escuchaba la respiración de mi hijo. A veces lo veía moverse entre sueños. A veces lloraba y yo iba antes de que terminara de despertarse. Todo funcionaba como debía funcionar. Hasta una noche de marzo. Mi hijo llevaba dormido casi 3 horas. Yo estaba en la sala viendo algo en el televisor con el teléfono al lado. El monitor estaba activo. La habitación se veía tranquila en la pantalla pequeña del teléfono. Mi hijo dormido. La cuna. El móvil de colores colgando encima. La tenue luz del velador. Todo normal. Entonces escuché algo. Venía del monitor. Un sonido suave, difícil de identificar al principio. Lo subí el volumen y lo escuché con claridad. Era una voz. No era la voz de mi hijo. Mi hijo a los 14 meses balbuceaba. Decía mamá. Decía algunas sílabas sueltas. Esta no era su voz. Era una voz adulta, baja, susurrante, hablando despacio desde algún lugar de esa habitación. Agarré el teléfono y miré la pantalla con la cámara. La habitación se veía igual. Mi hijo dormido, la cuna, el móvil, el velador. No había nadie más, pero la voz seguía. No podía entender lo que decía. Las palabras eran claras, pero no tenían sentido juntas, como si alguien recitara algo, una lista o una oración en un idioma que se parecía al español, pero no lo era del todo. Me levanté, fui hacia la habitación de mi hijo. Abrí la puerta despacio. La habitación estaba exactamente como la mostraba la cámara. Mi hijo dormido, respirando tranquilo, y con su carita serena y los puñitos cerrados como siempre cuando duerme. No había nadie más. El cuarto olía a él,
a talco, a esa cosa dulce que huelen los bebés y que ningún adulto puede explicar bien. Me quedé parada en la puerta, mirando el cuarto por unos segundos. Nada. Silencio. Volví a la sala. Miré el monitor. La voz había parado. Me convencí de que había sido una interferencia, que los monitores a veces captan frecuencias de otros dispositivos, radios, teléfonos de vecinos, cualquier cosa. Me lo creí. Esa noche, 3 días después, volvió a pasar. Esta vez eran las 2 de la mañana. Yo ya estaba en la cama, pero no dormida. El monitor estaba en la mesita de noche y lo escuché de nuevo. La misma voz, el mismo tono bajo y pausado, las mismas palabras que no terminaban de tener sentido. Esta vez no fui al cuarto de inmediato. Me quedé quieta, escuchando, intentando entender lo que decía esa voz, y después de un momento pude distinguir algo, un patrón. La voz repetía una secuencia, 3 palabras, pausa, las mismas 3 palabras, pausa, otra vez. Tardé varios minutos en entender qué decían. Cuando lo entendí, se me heló la sangre. Las 3 palabras eran un nombre, el nombre de mi hijo. Fui corriendo al cuarto, encendí la luz. Mi hijo se despertó y empezó a llorar por el susto. Lo saqué de la cuna, lo abracé, lo calmé. Revisé cada rincón de esa habitación, el armario, debajo de la cuna, detrás de la puerta. No había nada, no había nadie. Pero cuando volví a mirar el monitor desde el cuarto con mi hijo en brazos, vi algo en la pantalla que me quitó el aire. En la esquina de la imagen, en el ángulo superior derecho, donde la cámara captaba la pared junto a la ventana, había una sombra. No era la sombra de ningún objeto. No era la sombra de la cuna, ni del armario, ni del móvil. Era la sombra de una figura, alta, delgada, completamente inmóvil, pegada a la pared. Miré hacia esa esquina de la habitación. No había nada. Miré la pantalla del monitor. La sombra seguía ahí. Miré la esquina. Nada. La pantalla. La sombra. Lo que estaba en esa esquina no estaba en la habitación. Estaba en el monitor. Estaba dentro de la imagen, como si algo existiera únicamente en lo que la cámara veía, y no en el mundo real. Salí de esa habitación con mi hijo apretado contra mi pecho. Fui al cuarto de mi esposo, que esa semana estaba de viaje por trabajo. Me encerré con llave. Puse a mi hijo en la cama y me quedé sentada mirando el monitor desde el otro cuarto. La sombra estuvo ahí durante 40 minutos, inmóvil, en la misma esquina, sin moverse, sin hacer nada, solo estando, solo existiendo dentro de esa imagen en blanco y negro. Después de 40 minutos desapareció, sin moverse, sin desvanecerse. Simplemente ya no estaba, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Cuando mi esposo volvió le conté todo. Me escuchó, revisó el monitor, revisó el cuarto. No encontró nada. Me dijo que probablemente era un defecto de la cámara, un píxel muerto, una sombra generada por el ángulo de la luz del velador. Le dije que las sombras no dicen nombres. No respondió a eso. Durante las semanas siguientes revisé cada grabación del monitor. Todas las noches, desde el principio, la voz aparecía 1 o 2 veces por semana, siempre de madrugada, siempre entre la 1 y las 3, siempre repitiendo el nombre de mi hijo, y en 4 ocasiones más la sombra en la esquina, siempre en el mismo lugar, siempre inmóvil, siempre mirando hacia la cuna. Hace 8 meses cambié a mi hijo de habitación. Le di la habitación más grande, la que da a la calle, la que tiene más luz, y apagué el monitor. Desde esa noche no he vuelto a escuchar la voz, no he vuelto a ver la sombra. Mi hijo duerme tranquilo, sonríe cuando se despierta, no parece recordar nada, pero hay algo que no le he dicho a nadie, ni a mi esposo. Hace 3 semanas estaba ordenando el armario del cuarto viejo, el cuarto donde dormía mi hijo, cuando pasó todo.
encontré el monitor. Lo había guardado ahí sin encenderlo. Lo tuve en las manos un momento. Pensé en tirarlo, pero antes de hacerlo, sin saber bien por qué, lo encendí. La pantalla mostró el cuarto vacío, la cuna que ya no estaba, las paredes desnudas, el velador apagado en el suelo, todo vacío, silencio. Iba a apagarlo cuando escuché algo, muy suave, casi imperceptible, la voz, después de 8 meses, en un cuarto vacío, sin ningún niño, sin ninguna cuna, sin nadie, la voz, repitiendo el nombre de mi hijo. Tiré el monitor a la basura esa misma tarde, pero hay noches en las que me despierto a las 2 de la mañana y camino hasta la habitación de mi hijo y me quedo parada en la puerta mirándolo dormir, buscando sombras en las esquinas, escuchando el silencio con demasiada atención, porque ya sé que el silencio no siempre es silencio. A veces es algo que espera a que bajes la guardia